Con gusto, ¿cómo está? Aquí en javiersolorzano.com, ¿cómo le ha ido? Mire, hoy tuvimos una conversación en Canal 11 interesante por muchos motivos con Gustavo Fondevila del CIDE. Es investigador, analista de temas de seguridad y le debo decir que fue una conversación en verdad sumamente interesante. Arroja algunas luces sobre el tema de Iguala que me parece que son altamente delicadas. Yo le diría, ¿qué hubiera pasado? Vamos a suponer sobre escenarios hipotéticos, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido, si ante lo que estamos, o qué sería, si ante lo que estamos es ante un problema local, un problema en donde estuvieran involucrados los estudiantes de la propia normal, en donde tuviera alguien el interés de irse encima de ellos, de atacarlos, y que para eso se usaran a las policías, y las policías, fíjese bien lo que le voy a plantear, usaran al narcotráfico. Lo voy a plantear de otra manera. Algo que pudo pasar. Todos estamos en un terreno hipotético. Un grupo de estudiantes toma unos camiones, por algún motivo los llaman en la noche, les dicen que van a poder hacer toda una serie de cosas, o les hablan de que vayan a tomar a la Ciudad de México, o que se manifiesten políticamente. Ellos convencidos van y lo hacen. Llegan, lo hacen, y cuando llegan a Iguala los atacan, y después de que los atacan los secuestran. Los secuestra la policía de Iguala. La policía de Iguala se los lleva a Cocula. La policía de Cocula se encarga de ellos, y entonces la policía de Cocula se los lleva al narcotráfico, a la delincuencia organizada, y la delincuencia organizada se encarga de ellos. ¿Por qué razón todo esto? Diría uno, pues ¿de qué tamaño es el problema? Pues puede haber una enorme complicidad muy brutal entre el narcotráfico y la policía que lleve a un asunto de favores mutuos, y que a lo mejor lo único que esté haciendo hipotéticamente la delincuencia organizada, el narcotráfico, sea instrumentar una petición que le hace una policía, debido a que la policía y el narcotráfico sistemáticamente están en favores mutuos. Esto lo planteó hoy Gustavo, y me parece que el planteamiento, pues sin duda alguna, suena fuertísimo, ¿no? Pero le diría que no es un planteamiento que se haga como a la ligera. Es un planteamiento, que tiene que ver con todo el desarrollo de una investigación, y sobre todo de algo que no se puede perder de vista. El gran problema de la seguridad en México lo contemplan las policías. Entonces no es casual que cada vez que empieza un sexenio, lo primero que trate de hacer el presidente en turno o quien se encargue es de crear una nueva policía. El mejor ejemplo es la gendarmería. Pero también aquí hay algo, se investiga y se investiga, pero no se llega a investigar, que esto es lo que me parece más delicado, precisamente a las policías. Se llega a investigar, se va al narcotráfico, pero bueno, hay muchos antecedentes. Yo le diría, ¿en qué acabó Aguas Blancas? ¿En qué han acabado el asesinato de un líder del PRD en Iguala? ¿En qué acabó? ¿En qué va la muerte, el asesinato del secretario general del Partido de Acción Nacional en Guerrero? ¿Y en qué van muchas cosas en el estado de Guerrero? Fíjese lo brutal del asunto. Han ido a Iguala varios grupos, no solamente está la policía, el CEMEFO, lo que ha hecho la PGR, el Comisionado Nacional de Seguridad, todo eso. Pero también ha ido otra parte, ¿no? Han ido muchas ONGs, han ido policías comunitarias del propio estado, ahora están yendo grupos de autodefensa de Michoacán, y a donde van caminando, y lo que se encuentran cada vez que caminan es una nueva fosa. ¿Sabe cuántas fosas han encontrado? 19. ¿Qué hubiera pasado si no encuentran a los estudiantes de Ayotzinapa? Si no hubieran secuestrado a los estudiantes de Ayotzinapa, ni sabríamos que hay 19 fosas, porque ahora lo que hay que ver es si en esas 19 fosas se encuentran los estudiantes o no. Es muy difícil pensar que puedan estar vivos. Sé que no es grato decirlo, pero lo único que le quiero decir es que podríamos estar ante un hecho que tuviera que ver con tintes locales, brutal, desenfrenado, fuera de lugar, fuera de serie, que nos viene a confirmar el papel de las policías, el papel de la complicidad de la policía del narcotráfico, porque le pregunto, ¿y qué tal si el narcotráfico lo único que hizo fue pagar favores y hacer algo que le pidieron debido a las complicidades y a los favores mutuos y a los muchos favores que el narcotráfico le debe a las policías? ¿Por qué? Porque de alguna otra manera, no hay otra manera en que se expliquen tan claramente las cosas. ¿Qué tal si el mensaje es local y es por la hegemonía, por Guerrero, y que tiene que ver con grupos políticos que son manejados por el narcotráfico y obviamente el narcotráfico? Es una hipótesis, ahí se la dejo porque sí me llamó mucho la atención, y me parece que no podemos perder de vista
que los escenarios se entrelazan tanto que llegamos al momento en donde cualquier cosa puede pasar. Y ese es uno de los escenarios que va prevaleciendo. El procurador dijo que tenía que ver con el asesinato de un líder del PRD. Puede que tenga que ver con todo esto. Y ahí aparece la normal. Y empieza también, puede aparecer la lucha por la hegemonía, por la normal. Todo está en la mesa. Es un mundo brutal, lamentable. Y pasan los días. ¿Y dónde están los 43? Ahí le mando un saludo, javiersolorzano.com.